Yo creo que puede haber dos diferencias. La primera es que el objetivo de inversión es un objetivo de inversión que está muy relacionado con la preservación de patrimonio, con el horizonte de inversión a largo plazo. Igual que antes te comentaban de los endowments y hay una forma de gestionar muy típica de los endowments, yo creo que también las oficinas familiares tenemos una forma muy característica de gestionar los activos con este punto dedicado a la gestión de riesgos, dedicado a la preservación del patrimonio, dedicado a no dar sustos, ¿no? Yo creo que esa es una de nuestras principales prioridades, ¿no? Y que nos puede diferenciar respecto a otras casas de inversión. Tenemos menos inversores y por lo tanto tenemos un foco más concreto, más centrado, que no varía a lo largo del tiempo. Y la otra diferencia es precisamente lo que te comentaba anteriormente de la teoría del mosaico, ¿no? En una organización pequeña, pero que estás obligado por razones de diversificación a tener distintos programas de inversión en private equity, en economía real, en acciones, en otros gestores, pues al final yo creo que se desarrolla una capacidad de captar, digerir, información que es tremendamente interesante, ¿no? Yo creo que hay una combinación entre habilidad y suerte, ¿no? Yo creo que eso es... el concepto clave es la reversión a la media. Y me explico. Cuando tú encuentras que un gestor tiene buenos resultados, es muy difícil saber si se debe a la suerte o si se debe a la habilidad. Pero si a lo largo del tiempo no hay reversión a la media, es decir, no llega un momento en que tiene 3-4 años horrorosos, no hay reversión a la media, eso quiere decir que una parte importante de su resultado proviene más de la habilidad que de la suerte. Nunca es 100%, nunca es blanco y negro, no es binario, hay un porcentaje siempre de suerte, pero cuando no hay reversión a la media y en el largo plazo tus resultados son consistentes, eso quiere decir que hay más habilidad que suerte. Un dominio de los números es necesario. No sé si tienes que tener un doctorado en matemáticas, pero tener una cierta capacidad de pensar en términos probabilísticos es bueno. Pero fíjate, es necesario pero no suficiente. Yo creo que para gestionar bien activos tienes que tener también una mente curiosa, una capacidad de aprender. Yo creo que la aplicación de la teoría del mosaico, yo creo que para gestionar bien no solamente tienes que saber lo que estás gestionando y el área concreta en la que estás gestionando, sino aprender a extraer información de todos los lados, de tus lecturas, de lo que ves en la sociedad, de las conversaciones con otros gestores, de las conversaciones con compañeros. Yo creo que esa teoría del mosaico es tremendamente enriquecedora para luego tomar decisiones muy concretas después de haberte conformado bien la mente con información diversa, dispersa, distinta, que venga de distintas fuentes. Hay un momento que yo creo fue clave, yo estaba trabajando en esa agencia de valores y era una época maravillosa para el mundo de la intermediación de la renta fija aquí en España. Era el momento de la transición de tipos del 13,45 en España a bajada de tipos y la entrada de forma masiva del inversor internacional. Bueno, un momento muy dulce para la intermediación en la gestión de activos de deuda pública y yo decidí cambiar de trabajo a un mundo más académico, a la parte de analistas financieros internacionales. Y cuando me hacían las entrevistas, pues les decía lo que cobraba en un sitio y lo que iba a cobrar en AFI, que era 1/3 de lo que cobraba en otro lado, y me miraron sorprendidos. Oye, ¿por qué haces esto? Bueno, en aquel momento me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo en España era la gran explosión del sector financiero, del sector de la gestión de activos, ¿no? Íbamos a ver pues, la explosión de la industria de la gestión de fondos de inversión, te estoy hablando de hace 20 y pico años, todo lo que está relacionado con el mundo del private equity y el tener una formación sólida que es la que recibí en AFI, pues mereció la pena ese esfuerzo. Los socios de AFI que me entrevistaron en aquel momento, me miraban como diciendo, este seguro que guarda un cadáver en el armario porque no me creo lo que está haciendo y el paso que está dando. Fue una decisión acertadísima en aquel momento. Bueno, pues es un poco tópico, pero lo siento, es así. Yo creo que mis padres, ¿no? Mis padres han sido los que han marcado y siguen marcando mi carrera vital y también la profesional, ¿no? Yo creo que mi padre me enseñó a ser bueno y mi madre me enseñó a ser mejor.
¿no? Y desde luego pues los dos han sido un ejemplo que pues siempre hay que aprovechar estas ocasiones para mencionarlo, ¿no? Y después mis hermanos. Yo soy el pequeño de una familia de 3 hermanos y desde luego ellos me abrieron el camino desde el principio y me enseñaron mucho. No hay grandes cambios, ¿eh? Fíjate, siempre hablamos de cómo vemos la industria en unos años y siempre tratamos de hacer unos pronósticos de grandes cambios. Fíjate, a mí me gusta mucho lo que dice Taleb, ¿no? que comenta que cuando algo lleva muchos años, la probabilidad de que cambie es mucho menor de algo que lleva pocos años, ¿no? Yo creo que la industria de gestión de activos aquí en España lleva muchos años, los parámetros en términos generales de la gestión, pues en términos generales no tiene grandes cambios, desde luego nos adaptamos a los nuevos tiempos en términos de tecnología, en términos de nuevas clases de activos donde invertir, etcétera, etcétera, pero yo creo que en términos generales los vectores de crecimiento y cómo gestionar las carteras no van a cambiar especialmente en los próximos 3, 4 o 5 años.